AMASFAC. Somos la red más grande del país. Somos una fuente inagotable de aprendizaje y enseñanzas, manteniendo a nuestros agentes capacitados permanentemente con los mejores coach y conferencistas, contando con eventos en 38 secciones a nivel nacional. Somos integrantes de las organizaciones internacionales de la industria, como COPAPROCE y WFII. Mantenemos al día tus trámites ante la CNSF y coordinamos los cursos y exámenes para el refrendo de tu cédula. Representamos y defendemos tus intereses, manteniendo relaciones con autoridades y asociaciones afines para aportar el desarrollo de nuestro sector. Reconocemos tu talento, brindando beneficios exclusivos para que desarrolles tu trabajo y personalizamos tu tarjeta virtual. Ser AMASFAC pone en tus manos el mundo de la información especializada en seguros y fianzas. Porque tu voz nos hace falta. Porque tu voz merece ser escuchada. Únete a AMASFAC. En AMASFAC creamos valor para ti. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos los participantes a este foro de gastos médicos o miniforo con la doctora Joana. Déjenme presentarles a la doctora Joana, asesora médica independiente, los mejores despachos de agentes de seguros en este hermoso país. Ella se dedica a supervisar dictámenes médicos y ayudarnos a que esto pueda fluir mejor con las compañías de seguros. Y entonces, pues conoce un poquito de todas las aseguradoras o de las principales aseguradoras que hay en México y pues nos preparó una conferencia muy interesante sobre las ventajas y diferencias que hay entre las compañías de seguros. Espero lo disfruten. Alejandro nos acompaña, Alejandro Sobera, nuestro presidente nacional. Si nos quieres dar la bienvenida, Alejandro. Hola, Oscar. Gracias. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bastante gente para ver esta conferencia de la doctora. Yo creo que a la doctora Joana ya muchos la conocemos. Nos ha dado algunas pláticas y sabemos de la importancia y la claridad con la que nos puede apoyar. Como dice Oscar, ella es especialista en el tema médico. Incluso creo que está terminando de cerrar un convenio de colaboración con el Comité de Salud. Esperemos que pronto nos puedan dar a conocer los beneficios que nos van a ofrecer y a todos los asociados. Así que, bueno, pues te escuchamos con mucho interés, doctora. La plática sobre las pólizas de gastos médicos y las diferencias es súper importante. Y bueno, les aviso a todos los que nos ven que pronto estaremos lanzando una campaña para enaltecer los beneficios de las pólizas de gastos médicos y cómo las compañías cubren y cómo han estado cubriendo todos los enfermos de COVID asegurados y en general a todos los casos de éxito que podemos constatar nosotros como agentes para generar mayor confianza entre los usuarios del sector y entre los usuarios de las pólizas de gastos médicos, porque nunca faltan por ahí algunas personas que por seguramente mal asesorados no les cubren sus pólizas porque pues caen en exclusiones, etcétera, y hacen de repente pues muy mala fama, ¿no?, al producto, al sector y a las aseguradoras, y eso nos perjudica a todos. Entonces yo creo que nosotros que tenemos grandes experiencias de éxito debemos también de hacer lo propio, compartirlas y de esa manera generar confianza en el sector. Doctora, muchísimas gracias, y el apoyo de tener a alguien especialista como la doctora Joana nos hace que los productos los puedan utilizar mejor los asegurados y terminen siempre más satisfechos con el servicio que les ofrece su póliza cuando están debidamente asesorados por nosotros o por nosotros con el apoyo de algún externo, como el caso de la doctora. Muchas gracias,
otra vez a los que nos acompañan. Oscar, doctora, te paso la voz. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Oscar y Alex, por la invitación. Ya saben que me encanta platicar de gastos médicos. Y bueno, me parece una excelente idea, pero voy a hacer una aclaración. No vamos a hablar, esta vez no vamos a hablar de desventajas. Les prometo que si quieren una de desventajas de algunas pólizas o lo que se considere un poquito como desventaja entre las compañías de seguros, armamos una así. Pero hoy vamos a ver de las ventajas competitivas que tienen algunas compañías de seguro. Les aclaro, no se trata de comparar, en ningún momento vamos a comparar, simplemente vamos a ir viendo una diapositiva y se van a dar cuenta que vamos a hablar, por decir, del tema de cirugía bariátrica y vamos a explicar qué compañías de las que yo tomé lo cubren y de qué manera, pero no se trata de hacer una comparativa entre las pólizas porque siempre se los he dicho, me han preguntado, dime cuál es la mejor póliza de seguros y en realidad todas las compañías son buenas, todas tienen sus pros, sus contras y cada producto está diseñado para el cliente, para cada tipo de cliente. Entonces es importante que conozcan, se van a dar cuenta en la plática y van a decir, ay, ¿a poco esa compañía cubre eso? Sí, porque ustedes conocen muy bien los productos que manejan, pero desconocen a lo mejor los otros que no manejan o que no están tan familiarizados. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? De una vez, porque ya sé que es bien. Adelante. Y me imagino que han de querer ver Netflix. Déjenme y les comparto la pantalla y me dicen si no hay ningún problema. ¿La ven bien? Sí, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la plática. Y quiero hablarles un poquito de estadística para romper un poquito el hielo. Y se me hizo muy interesante estas gráficas. En seguro de accidentes y enfermedades, creció un 17.8%. Eso son gráficas de este año, del primer trimestre, comparando marzo del 2019 con marzo del 2020. Pero, pues aún así deben de saber que somos alrededor de 126 millones de mexicanos y solamente 10 millones de ellos cuentan con algún plan. No distingue entre si gastos médicos mayores, en un accidente personales, un gasto médico menor, simplemente engloba a que 100 millones de mexicanos, nada más de los 126 que somos en el país, tienen un seguro de gastos médicos. Entonces, hay ahí una oportunidad grande. Hace días también en algún grupo comentábamos el tema de que los agentes decían, bueno, es que tienen que sacar productos más competitivos, que más económicos, que hay que renovarse y ciertamente algunas compañías se han estado renovando, algunas compañías les permiten poner sumas aseguradas, deducibles, coaseguros, mover los niveles de hospital, mover el tipo de tabulador y eso permite que la prima vaya disminuyendo. Y si a eso le sumamos que también hay posibilidades en algunas compañías de el periodo de pago de siniestro, que ya sé que eso les pone como que los pelos de punta y los pone muy a la defensiva como agentes, déjenme decirles que el tema del periodo de pago de siniestro, que puede hacer que la póliza baje muchísimo en cuanto al costo, está padre. Y si ustedes explican desde un inicio que acaban de vender o la persona acaba de adquirir una póliza con un periodo de pago de siniestro de 2 años y lo que eso implica, creo que va a ser un cambio importante y pueden ir a buscar a ese sector de la población que a lo mejor no tiene tanto ingreso como para comprar pólizas un poco más robustas. Entonces, en el periodo de pago de siniestro es importante que sepan que la mayoría de los casos o de las enfermedades se resuelven en los 2 primeros años. Entonces, poner un periodo de pago de siniestro de 2 años, no tengan miedo, léanse muy bien las condiciones, busquen los productos que los ofrecen y puede ser una muy buena opción para empezar a buscar esa parte de la población que aún no tiene un seguro de gastos médicos mayores. Otra parte importante, no sé si alcanzan a ver la gráfica, a verla bien, pero es un círculo y nos habla de cómo gasta el mexicano dinero en salud. La mayoría del gasto de los hogares, fíjense, el 52% del gasto en salud de los mexicanos se va en medicina. ¿Por qué? Porque somos un país que nos automedicamos,
que nos dijo la abuelita, la prima, que compraras esto, o a veces nos quedamos con las recetas que los doctores nos dan, nos dio colitis, la guardamos y a los 3 años me volvió a dar colitis y vuelvo a comprar el mismo medicamento. Entonces, el mexicano gasta mucho, bueno, en realidad no gasta tanto en salud, pero la parte que gasta, el 52%, se le va en medicamentos. Otra parte importante del dinero que gasta el mexicano en su hogar es en la consulta, en los honorarios médicos. Aquí hay que hacer mención que los consultorios médicos tienen un auge muy importante ahora, los de farmacia. Entonces, ese gasto ya no es tan fuerte porque prefieren ir a consulta con un médico en una farmacia y dejar el gasto ya un poco más elevado cuando se trata de alguna enfermedad más específica. Bueno, y después, si alcanzan a ver que ahí hay un 12.6 de actividades conexas de gasto médico, de gasto en salud en una familia, y ese, fíjense, todavía ese 12.6% todavía se va y se divide en que gastan en 14.7 en algo relacionado al tema de salud, algo para el cuidado de la salud, el 56%, y solamente un 3.6% es lo que se destina a un seguro de gastos médicos. Entonces, es muy, muy poquito, la verdad, 3.6%. Si comparamos que al final del año el mexicano tiende a gastar mucho, les digo, en consultorios de farmacias, en medicamentos, en automedicarse, en lentes, en cuidado dental, que a lo mejor si ustedes buscan un producto que pudiera englobar alguna de estas características, pudieran ir por ese lado en busca de eso, pues 110 millones de habitantes que todavía no tienen seguro médico. Me queda claro que va a haber población que no puede pagarlo, eso es lógico, pero todavía hay mucho que hacer en cuanto a la venta de seguro de gastos médicos. Y luego quería enseñarles esto, que a lo mejor va a estar muy a colación, porque el día de ayer yo creo que todo el mundo se enteró de la noticia, de que si una aseguradora pagaba, que si no pagaba, y es que día a día nos encontramos a veces con estas noticias. Estas noticias fueron a principio de este año, la de abajo, donde dice MedLife, Zurich y Mapfre, las aseguradoras con peores calificaciones. Y cuando les llegó esa noticia a los agentes de seguros con los que trabajo, los tenía escribiéndome y diciéndome, ¿cómo crees que son las peores aseguradoras? Y entonces yo les dije, ¿cómo creen que no terminaron de leer la noticia? En realidad estas noticias son muy amarillistas y al final de cuentas fueron calificaciones que se dieron en un inicio. O sea, la Conducef llegaba, les pedía, ¿tienes cuestionarios? ¿Cómo está lo que tienes en la página de internet? ¿Dónde están tus folletos explicativos? ¿Has entregado condiciones generales? Muéstrame, no sé, el archivo de Juan Pérez, a ver si lo tienes completo. Y fue ahí cuando reprueban, pero les dan una oportunidad de corregir los errores y todas salen perfectamente bien. Entonces, este tipo de noticias, lejos de ayudarnos al sector, pues obviamente causa controversia, pero sí hay que revisar muy bien el tema de las noticias, siempre irnos a fondo, porque nosotros debemos de ser los primeros en defender que las pólizas de gastos médicos sí cubren, sí cumplen con lo que prometen, y bueno, habrá casos en los que batallamos, no les digo que no, la prueba está que a esto me dedico, a tratar de solucionar esas partes o esas aristas, pero en la mayoría de los casos que tenemos conocimiento, pues han pagado y han pagado de buena manera. Pero quería que vieran un poquito de las noticias que a veces nos encontramos. Siguiendo con el tema de estadística, bueno, estos son un poquito antiguos los datos, pero de todas maneras nos sirven. Quiero que sepan que la mayoría de las personas que se quejaron ante Conducef porque no tenían o no recibieron la expectativa que ellos esperaban de su seguro, el 74% de las cosas se resolvieron en la manera de la gestión electrónica y solo el 26% llegó a conciliación. Y fíjense, de ese 26% que llega a conciliación, solamente el 8.4% se inconformaron o era una inconformidad por el tiempo en el que procede el pago. El 17% es porque querían cancelar una póliza y no podían, ya saben, ese tipo de cosas. Y
la mayor parte era porque había una negativa a la hora de la indemnización, pero solamente se refiere al 26% que sí llega a una conciliación. Entonces, la verdad, son pocos. Si se dan cuenta en la grafiquita que tenemos también de este lado, son los reclamos que se tienen en el 2016 y luego en el 2017. Entonces, gastos médicos tiene una participación baja porque pues también tiene una participación baja a la hora de la venta. Quería tocar este tema antes de empezar de lleno a lo que nos corresponde, que son las ventajas competitivas de algunas compañías. Quería tocar el tema del objeto del contrato del seguro porque han estado preguntando muchísimo qué pasa si se llega a saturar. Ya sé, no tiene nada que ver, pero quería hacerlo, quería poder ayudarlos y expresarles un poquito esto, que recuerden, el objeto del contrato del seguro es resarcir el daño económico que sufre un asegurado. No es el mandarte medicina a tu casa, no es el conseguirte una cama de hospital, no es el buscar o hacer la logística. Si bien las aseguradoras lo han hecho y han tomado ese papel, que obviamente hace que esto funcione y que por eso tenga una venta o por eso el asegurado se sienta tranquilo, en realidad legalmente el objeto del contrato del seguro es resarcir el daño. Esto lo saco a colación y hago un paréntesis que no tiene que ver con la plática, porque también me han estado mucho cuestionando los agentes con los que trabajo, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, que qué va a pasar si se saturan los hospitales y no hay camas. Bueno, si llegara a haber un gasto, se tiene que facturar y la aseguradora con todo gusto lo pagará, pero no puede haber una obligación de parte de la aseguradora, en que hubiese una cama disponible. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con lo que les preparé el día de hoy, que son las ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas las hice solo de estas aseguradoras. Créanme, ninguna me paga, no trabajo con ninguna de ellas, pero bueno, quería ponerlas, son las que a veces con las que más trabajan ustedes como agentes. Créanme que si falta una, pues hacemos una segunda sesión donde podamos ver las otras partes de las aseguradoras. También les comentaba, si hay que ver desventajas, también podemos hacer a lo mejor un cuadrito, nunca compararlas, pero sí un cuadrito donde podamos ver las desventajas que tienen entre ellas. Por lo pronto vamos a iniciar con las ventajas que tiene cada una de ellas. Se van a dar cuenta que a veces son hasta 2 las que pagan muy similar algunas situaciones. Y bueno, empezamos. Con el tema de cirugía bariátrica, tienen que saber que va a estar cubierta en seguros Atlas con un periodo de espera de 5 años y con una suma asegurada limitada, hasta 135 UMA. En el caso de B por más, también está en condiciones generales que aplica el pago de una cirugía bariátrica, pero ellos dicen con 4 años y con un coaseguro del 50%. En el tema de AXA, AXA pide requisitos, las otras 2 anteriores no como tal, solamente hace mención de estos 2 partes importantes que me pareció bueno ponerlos, pero en el caso de AXA, AXA dice, bueno, yo te pido como requisito que sea tu primera cirugía en toda la vida del asegurado, que tengas un periodo de espera de 4 años, que tenga requisitos como un índice de masa corporal de más de 35, que tengas una enfermedad, obviamente que sea consecuencia de la diabetes, de la obesidad, como diabetes, hipertensión, que ya haya un problema de movilidad por causa de la obesidad, y dice, te la pago, ¿no? En el caso de GNP, también pone requisitos muy parecidos a los de AXA. También nos habla de que tienes que tener un índice de masa corporal de más de 35, que tienes que tener un periodo de espera de 2 años. También nos habla de que tienes que tener alguna enfermedad para que pueda ser cubierto. Y bueno, en el caso de MetLife dice 12 meses en la póliza, ininterrumpidos, y debes de tener obesidad mórbida o obesidad grave. Y ellos nos presentan una tablita en donde viene el tema de cómo se va a cubrir, hablando de deducible y coaseguro. Pero es importante que sepan que en el mercado sí se cubre cirugía bariátrica y que se cubre en estas compañías y con estos requisitos. Para quien a lo mejor no sabe un poquito qué es cirugía bariátrica,
se va a referir al tema de cirugías como manga gástrica, banda gástrica, bypass gástrico, que es reseccionar una parte, así como lo vemos en la imagen, que es reseccionar una parte del estómago para que éste tenga menor capacidad, tenga la persona mayor saciedad y obviamente haya una disminución en el peso. Entonces, como les comentaba, pues estas son las compañías de las que vimos al inicio, que les pongo aquí, Seguros Atlas, B por Más, AXA, MedLife, Mapfre, Sisnova, Prever y GNP. Hablando de ellas, estas son las 5 que sí amparan cirugía bariátrica y cada una tiene sus especificaciones de cómo se puede cubrir. Vamos a ver. Pusiste en mute, doctora. Si ven la lámina de complicaciones del embarazo. Y ahí está. Sí, ok. Va. En cuanto a complicaciones del embarazo, es importante que sepan, como ya la mayoría en las pólizas viene una lista de qué complicaciones del embarazo van a amparar, pero sí hay diferencia entre una y otras compañías. Entonces, es importante que sepan que pólizas como las de AXA o B por Más cubren el cerclaje. Eso es muy raro. La verdad es que no muchas cubren el cerclaje. El cerclaje quiere decir que cuando una mujer está embarazada y tiene problemas porque tiene un cervix, que es el cuello del útero, es incompetente y puede provocar que el bebé salga antes de su nacimiento, hacen un cerclaje, que es como suturas para reforzar el cuello y que obviamente no haya esa presión de que el bebé pueda salir. Entonces, el cerclaje lo paga B por Más y AXA Seguros. Diabetes gestacional lo paga B por Más y AXA Seguros. Y púrpura trombocitopénica igual, lo paga B por Más y AXA Seguros. La diabetes gestacional es tener diabetes en el embarazo que después puede quitarse o a veces no, pero solo lo paga B por Más y AXA Seguros. La mayoría de las compañías no amparan el tema de diabetes gestacional. Púrpura trombocitopénica también es un caso raro, no todas lo amparan, de las que estamos viendo igual, es B por Más o AXA, y esto es un problema en las mujeres embarazadas, en donde empieza a atacar los anticuerpos, las plaquetas de la mujer embarazada. Luego es importante también que sepan que aborto y descompensaciones cardíacas las paga Preven. Es raro porque siempre hay 10 complicaciones del embarazo que cubren las compañías de seguros. Ya saben, placenta previa, placenta creta, enfermedad hipertensiva del embarazo, síndrome de HELP, el tema de embarazo ectópico. O sea, son como ya muy conocidas las únicas complicaciones del embarazo que pagan las compañías de seguros. Y por eso hice esta a manera de recalcar que Preven cubre el aborto y las descompensaciones cardíacas. Cuando, por decir B por Más y AXA no lo ampara, él dice, yo aparte de cubrir placenta previa, creta, un embarazo extrauterino, también voy a cubrir un aborto que sea obviamente involuntario y una descompensación cardíaca en las mujeres. Entonces, para que lo tengan ahí en su radar, que algunas compañías se salen de esas 10 complicaciones que normalmente cubren y cubren aborto y descompensación cardíaca Preven. En el caso de Mapfre, ahí está muy padre porque Mapfre dice, yo pago cualquier complicación siempre y cuando sea por el embarazo. Entonces, ella no tiene enumeradas esas 10 enfermedades y paga cualquier complicación del embarazo. Aquí me llama la atención porque algo que nadie paga, nadie cubre como complicación del embarazo es la hiperemesis gravídica. Esta hiperemesis se refiere a aquellas mujeres que en el primer trimestre están vómito y que llega un punto en el que se tienen que internar porque hay que suministrarle hidratación. Entonces, esa complicación
nadie la cubre, solamente Mapfre, que en sus condiciones no dice como tal cubre hiperemesis, pero dice, cubro cualquier complicación del embarazo. Eso engloba muchas cosas, entonces ahí deben de tener en cuenta que ella sí, quien a lo mejor ha tenido un caso que se lo rechazaron porque era hiperemesis gravídica, o sea, mucho vómito al grado de tener que internar a la mujer embarazada, con Mapfre no les rechazan ese tipo de siniestros. Entonces, bueno, otra cosa, ustedes saben, cada día estamos creciendo más en tecnología, cada día hay avances y bueno, se van descubriendo cosas nuevas, y en el tema del robot Da Vinci siempre había venido siendo un problema porque las aseguradoras no lo estaban cubriendo, y resulta que en Estados Unidos tiene 20 años utilizándose y nosotros en México hasta hace 2 años, que a lo mejor empezaron estas condiciones generales, un poquito más a lo mejor, empezaron a cubrirlo ciertas compañías de seguro, y todavía hay muchas en el mercado que no lo amparan y otras en las que tiene ciertas especificaciones. Las cirugías con robot Da Vinci las cubre compañía que es Atlas, y las cubre todas, no dice específicamente cuáles sí, cuáles no, no tiene un cuadro que diga yo pago nada más A, B, C, no, dice cubre las cirugías por robot Da Vinci, nada más que la penalización del coaseguro es de un 20% y no hay tope de coaseguro. Entonces, la compañía dice adelante con las cirugías con robot Da Vinci. Y luego compañías como B por Más, AXA o GNP sí hacen una distinción y sí se basan en lo que la FDA tiene autorizado hasta el momento. En cuanto al robot Da Vinci, está autorizado únicamente para cirugías de útero, de ovario, de cáncer renal o una nefrectomía, problemas en el colon y también cirugías de próstata o recambios en las válvulas del corazón. Entonces, estas 3 sí llegan a pagar el robot, pero con alguna de las listas que ustedes ven aquí. Si es alguna otra cirugía, no me van a autorizar el pago de esta cirugía a través del robot. Solamente Seguros Atlas, quien dice adelante, solamente va con penalización y sin tope de coaseguro. Entonces, esa es otra de las ventajas competitivas que podemos ver en las compañías que estamos revisando hoy, y que, bueno, es bueno porque cada día son más frecuentes, sobre todo en temas de riñones. La mayoría de los cirujanos, si va a hacer una nefrectomía, prefiere que sea con robot Da Vinci, o si se trata de un problema en el colon, también prefieren utilizar el robot. En el caso de ovario, útero, próstata también, lo utilizan muchísimo el robot. Entonces esas 3 creo que es donde más la están utilizando, y que puede ser importante que tengan esa cobertura o que sepan en qué compañía hay esa cobertura. Una parte que encontré que también está muy padre y que vale la pena revisar es que, si recuerdan, tenemos o estamos condicionados en que los medicamentos que van a autorizar las compañías de seguros, ya sea para pago por reembolso o para que te los programen, pues es que deben de estar autorizados por la FDA o por la COFEPRIS. O sea, por cualquiera de las 2 hace mención así en las condiciones generales. Pero ¿qué pasa cuando a veces en las condiciones generales te hacen que, aparte de estar autorizado por la FDA, también tiene que tener su permiso en la COFEPRIS? Entonces estás a expensas de la COFEPRIS en México, no tanto de la FDA, porque la FDA es un organismo que siempre está innovando, que a todas las farmacéuticas les interesa tener el permiso de la FDA como tal. Entonces, en Estados Unidos no hay ese problema como aquí, que resulta que lo que pasa, que la COFEPRIS copia prácticamente todo lo que la FDA va autorizando, la COFEPRIS igual va haciendo sus protocolos o su logística, pero se basa mucho en lo que la FDA va haciendo. El tema es que aquí en México vamos atrasados a veces con medicamentos hasta 2 años. Entonces, quien en condiciones generales te pide FDA y COFEPRIS a la par, pues estamos metidos en un lío, en un verdadero lío. En ese punto, encontré que los medicamentos que no estén autorizados en México, por lo menos deberían de contar con la aprobación de la FDA o de la EMA. La EMA es lo mismo que la FDA, pero en Europa. Y bueno, en estas compañías dicen,
sí te lo pago, pero igual, coaseguro del 20 sin tope de penalización, es lo que dice Atlas. Y en tanto B por más dice, si cuesta más de 100,000 pesos, te voy a poner un coaseguro del 50. Si cuesta menos de 100,000, aplica tu coaseguro normal. Entonces, aquí es una ventaja, porque sí, la verdad es que hay productos que todavía no cuentan con la autorización aquí en México por parte de la COFEPRIS. Y bueno, la compañía dice, aunque sea que tenga FDA o la EMA en cuanto a seguros Atlas, y en cuanto a B por más, aplica igual, nada más cambia el tema del coaseguro. Entonces, eso es una ventaja buena, importante, porque cada día nos enfrentamos a que los doctores están utilizando medicamentos que ya cuentan con autorización de la FDA, y a veces, digo, nos ha pasado a todos que se avientan medicamentos que a veces no terminan de cumplir con los 4 pasos que se tienen que hacer para sacar una autorización en la FDA, pero que forman parte de medicamentos que ya se han visto que funcionan en estudios obviamente aleatorios, médicos, que cumplen con todas las especificaciones, y entonces ellos los están empezando a utilizar, y el problema es que tu asegurado pues gasta un dineral, porque ese tipo de medicamentos cuesta muchísimo dinero, y luego a la hora de reembolsar, pues fíjate que no te pagamos porque ni siquiera cuenta con autorización de FDA, o en el caso de los que no tienen la autorización por la COFEPRIS. Entonces, sí es importante esta parte, porque, como les digo, a veces estamos atrasados hasta 2 años en que tengamos un medicamento autorizado por la COFEPRIS. Aquí quiero hacer un paréntesis para contarles un caso que tiene que ver con este tipo de medicamentos. Resulta que un asegurado tiene una enfermedad que le está afectando su ojo, y el único medicamento que sirve para esto, que ya tiene autorización de la FDA, pero no de COFEPRIS, es un medicamento también que cuesta muchísimo dinero, y se lo dan al asegurado. El asegurado viene a querer hacer su reembolso, y obviamente viene un rechazo por no tener autorización de la COFEPRIS. Aquí, sin meterme en tanto rollo, quiero decirles que hay una tesina, obviamente de derecho, que habla que si el medicamento no tiene la autorización de la COFEPRIS, pero es el único medicamento que puede salvar la vida del asegurado, curarlo o mantener o preservar algún órgano, la compañía de seguros no puede negar el pago. Ojo, eso hay que revisarlo muy bien. Solamente quiero comentárselos, porque pues obviamente tiene ciertas especificaciones, hay que ver muy bien el caso, hay que ver qué medicamento es y empezar a buscar las autorizaciones. Pero quiero compartirles que así lo hicimos, gestionamos ante la compañía de seguros, y la compañía de seguros pagó sin ningún problema. Claro, nos llevó 3, 4 meses, pero al final de cuentas se hizo el reembolso, y la asegurada está utilizando su medicamento para salvar su ojo. En ese caso era tema de un ojo. Entonces, pues bueno, sí hay esas posibilidades de hacer ese tipo de negociaciones, pero quería que conocieran también que hay pólizas que dicen, bueno, no me importa que no tenga autorización de COFEPRIS, siempre y cuando cuente con una autorización por la FDA, aunque penalice los coaseguros. El tema del neuromonitoreo también es algo, yo creo que le ha dado de cabeza a muchísimos de ustedes como agentes, y es el tema del neuromonitoreo. El neuromonitoreo no es otra cosa más que los cablecitos que nos colocan en la columna, o que nos colocan en ciertas áreas donde van pasando ciertos nervios en cirugías que son de neurocirugía. Por decir, una cirugía de columna cervical, siempre por lo regular el médico va a pedir este aparatito que es el neuromonitoreo, es el que ven aquí, conectan para ver si a la hora de la operación no están dañando alguno de los nervios. Y entonces lo que pasa es que hasta el momento no hay todavía aparatos que comprueben que sí va a haber una diferencia entre ponerlo y no ponerlo, aunque médicamente y a la hora de la cirugía a los neurocirujanos esto les ayuda muchísimo, muchísimo. Todavía algunos no cuentan con la autorización de la FDA, y las compañías de seguros lo toman como algo preventivo. Pero ya hay compañías, en este caso les expongo que AXA
es la que ya autoriza el neuromonitoreo solamente en las cirugías de cervicales, de nervios craneales, de cirugía lumbar, por una reintervención. O sea, si me van a operar por primera vez de columna lumbar, no me la van a cubrir. Pero si ya es mi segunda cirugía, sí me la van a cubrir. También en cirugía de tiroides está autorizada porque obviamente esta parte del cuello tiene una gran vascularidad y una gran inervación de nervios, valga la redundancia, y está autorizada. Entonces, la verdad es que muchas compañías no lo pagan, muchísimas. Y bueno, es importante que sepan que solamente en estas 4 cirugías sí lo cubre AXA y no lo cubren las otras compañías porque lo consideran como algo preventivo o porque a veces creen que es un beneficio incierto o no demostrado todavía en los asegurados, ¿no? Otra cosa importante que hay que revisar es el tema de las terapias de neurodesarrollo. También, como sabrán, es difícil que cubran terapias de neurodesarrollo. Aquí no estamos revisando Banorte, no puse Banorte, pero Banorte también tiene esta ventaja. Las terapias de neurodesarrollo, Banorte también las paga en un número de 60 máximo, pero también las pagan. Las terapias de neurodesarrollo son para los bebés que sufren algún problema en la maduración o que tienen alguna parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay compañías que lo cubren, no todo. Ojo, las terapias de neurodesarrollo no es lo mismo que terapia de lenguaje o terapia ocupacional, son diferentes y en ese punto lo cubre AXA, lo cubre también Banorte, que les digo que no lo puse, pero se me vino ahorita a la mente, y obviamente deben de estar autorizadas por el médico tratante. Debe de decir, bueno, el paciente ocupa terapias de neurodesarrollo y debe de estar yendo o acudiendo a recibirlas en clínicas especializadas para eso. No cualquiera puede dar terapias de neurodesarrollo y repito, no aplica o no incluye aquí el terapia de lenguaje o terapia ocupacional. En cuanto a medicina alternativa, ya muchas de las compañías y muchos de los nuevos productos ya cumplen con poder pagar o reembolsar a los asegurados este tipo de medicina. La homeopatía, la acupuntura y los quiroprácticos. Las 3 juntas como tal están cubiertas en GNP y en AXA, y el tema de homeopatía y quiropráctico en MedLife y Mafre. Entonces, ya están autorizadas. Habrá más compañías que a lo mejor no pusimos aquí, pero cada día se van sumando más a hacer el pago por este tipo de medicina alternativa como tal. Claro que piden que el homeópata o el quiropráctico esté legalmente establecido, tenga su cédula profesional, y en cuanto al tema de la acupuntura, también piden que sea en lugares establecidos. Obviamente ellos tendrán que facturar, y en el tema de acupuntura a veces condicionan el número de sesiones, pero ya cada día van más compañías sumándose a pagar este tipo de medicina. También el tema de la cámara hiperbárica, también muchas de las compañías que estamos viendo también la pagan. Claro, en el tema de la cámara hiperbárica sí mencionan que son bajo ciertos padecimientos, porque últimamente el tema de cámara hiperbárica es que ya cualquiera lo utilizaba hasta por tener a lo mejor una fractura, que sí podía soldar de una persona joven y sí podía soldar la fractura sin mayor problema, las están utilizando. Y digo, qué bueno, porque es un tema de medicina alternativa que va a ayudar a sanar más rápido una fractura, pero que bueno, las compañías de seguros dicen, sí vamos a pagar cámara hiperbárica, algunas de ellas, pero por cierto, a lo mejor aquellas personas que bucean y que tienen un problema a la hora de la inmersión, o padecimientos como pies diabéticos, que sí es muy necesario el tema de la cámara hiperbárica, son puntos como muy específicos en donde ya la medicina alternativa está jugando un papel muy importante, y las compañías de seguros están viéndolo de buena manera y están diciendo adelante. En el tema de gastos médicos menor, pues bueno, si se dieron cuenta, solamente estábamos viendo a Cisnova con el tema de gastos médicos menores. Creo que esta parte de Cisnova
abarca muy bien la parte de entregar medicina y de entregar las consultas de primer contacto y de segundo contacto. Segundo contacto sabemos que es ginecología, medicina interna, traumatología, pediatría, ellos son de segundo contacto y bueno, entrega o hace posible que el asegurado vaya de primera instancia con un médico general, posteriormente con un médico especialista y que también tenga acceso a medicamento de patente y en farmacias pues conocidas. Y todo esto a través de un copago y conjuga la parte de gastos médicos menores con gastos médicos mayores. Entonces, la que ofrece gastos médicos menores de la mano de gasto médico mayor, de las que estamos viendo, es Isnova y que creo que puede ser una buena alternativa para aquellas familias que, como les decía, tienen un gasto importante en medicamentos, en honorarios médicos y que constantemente están yendo al doctor. Creo que esta puede ser una muy buena opción. También el tema de la fisioterapia y la neurorehabilitación. En ese punto deben de saber que las fisioterapias están siempre limitadas a un número específico. La mayoría de las compañías de seguros mencionan 30, máximo 60. Hay compañías que no tienen un límite en la rehabilitación, como es el caso de Prevem, que dice, adelante con la rehabilitación, no pongo un número específico de sesiones, pero lo que sí te digo es que ocupo una segunda valoración médica para yo mandarte a la rehabilitación y además ocupo que cuando ya vaya a haber un alta o que te estemos monitoreando en el camino para saber qué medicamento es necesario. Porque deben de saber que hay cirugías en personas que a lo mejor cirugías de traumatología, vamos a imaginar, a mí me lastimó el hombro, tengo una cirugía por traumatología y realmente ya quedé con una limitación funcional que difícilmente va a salir adelante con la rehabilitación. Así me den 2 años completos de rehabilitación, el tema es que yo quedé limitada funcionalmente de mi articulación de hombro porque a lo mejor perdí hueso en la cirugía, perdí tendones, la cápsula de mi articulación ya no logró regenerarse y entonces no importa que yo esté 2 años seguidos con la rehabilitación, realmente los grados de movilidad que yo voy a tener de mi arco pues van a ser limitados y no va a haber nada que cambie eso. Entonces, en ese punto, por eso las compañías de seguros pagan tan poquita rehabilitación, porque la verdad es que si tenemos una fractura, lo ideal es que con rehabilitación salgas en 30 o 60 sesiones, no más. Pero en el caso de Prevem dice, adelante, solo con una segunda opinión médica y cuando estés listo para el alta o cuando en el camino de la rehabilitación yo te voy a estar monitoreando. En el tema de la neurorehabilitación, esto se refiere a las personas que sufren un EBC y ahí sí la neurorehabilitación puede incluir en la misma neurorehabilitación como tal, englobar temas de lenguaje y de terapia ocupacional, pero como es tan sutil o es tan pequeña la línea de neurorehabilitación y que engloba estas dos partes para personas que les digo ha sufrido un EBC, una embolia, sí está cubierta y no se encuentran tampoco limitadas en número en MAFRE. Entonces, es bueno saberlo porque un ejemplo también, un caso que tuvimos de un agente de seguros que tuvo un EBC, a ella necesitaba terapias de lenguaje para volver a recuperar el habla y obviamente están excluidas las terapias de lenguaje. Entonces, en cualquier compañía se van a encontrar como una exclusión el tema de terapias de lenguaje, pero si alguna compañía puede ofrecer neurorehabilitación, ahí pueden llevarse a cabo estas sesiones, a lo mejor no como tal, como una sesión de terapia de lenguaje, pero va englobada en la neurorehabilitación y están amparadas en estas dos compañías. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. En cuanto a gastos cubiertos con coaseguro específico, esto me gustó muchísimo porque cada día se está utilizando más este tipo de terapias, igual que la medicina alternativa, el tipo de, por decir, el DigniCap. Les explico, el DigniCap es lo que ven aquí en su imagen, que es todas aquellas personas, pacientes que utilizan la quimioterapia,
ponen este gorrito que ustedes ven que tiene la señora y ponen a enfriar la cabeza de la persona que está recibiendo la quimioterapia para que no se lesione el folículo, porque todos sabemos que con el tema de las quimioterapias el cabello se cae y es por el tema que el medicamento lastima el folículo, se cae, y este Dignicap es lo que evita que eso pase. Se está utilizando mucho y obviamente tiene un costo algo considerable. Entonces hay compañías, en este caso Mapfre, quien dice tratamientos específicos como el Dignicap te lo voy a cubrir siempre y cuando el aparato de Dignicap cuente con autorización de la FDA y pues lleva un coaseguro del 30%, pero realmente de pasar a ser un gasto no cubierto, termina por convertirse en esta compañía en un gasto que sí está amparado, aunque conlleva un coaseguro del 30%. Cirugía robótica, como lo vimos, también lo consideran ellos. El aparato auditivo, que ya sabemos que algunas compañías sí lo cubren bajo ciertas especificaciones, sobre todo el tema de colectivos, sí cubren el aparato coclear, que es para oír, el aparato auditivo, y en el caso de los individuales sí lo pagan, pero obviamente en recién nacidos sanos que cumplen con la vigencia y que tienen un padecimiento congénito. Lo que les comentaba, el tema de cámara hiperbárica, ozonoterapia incluso. La ozonoterapia les comento que también se trata o se utiliza mucho para tratar lesiones musculares, no tanto de hueso o de tendón, sino lesiones musculares, contracturas que tienen mucho tiempo, que son de manera prolongada o crónicas. El tema de utilizar ozono está siendo muy, muy de moda y bueno, esta compañía dice lo pago, pero con el 30% de coaseguro. Factores de crecimiento y células madres, ese es un tema también que da para mucho, porque bien sabemos que las compañías de seguros tienen muchas restricciones, y donde no hay restricciones es en el tema de leucemias, sí, pues en el tema de cáncer, de leucemias específicamente es donde no hay restricciones, pero nos vamos a llevar la sorpresa que si bien no hay una restricción como tal, debe de ser ya un procedimiento que cuente con autorización de la FDA y que no sea algo experimental del hematólogo que está tratando la leucemia. Pero en cuanto a factores de crecimiento y células madre para utilizarse también en lesiones articulares, también nos vamos a encontrar con que muchas compañías no lo amparan. Factores de crecimiento de plaquetas, factores de crecimiento de algunas colonias específicas de glóbulos blancos que se utilizan para algunas enfermedades autoinmunes, también nos vamos a dar cuenta que están excluidas por las compañías de seguros, pero en este caso esta compañía dice, adelante, lo podemos cubrir con un 30% de coaseguro. Y solamente quería tocar el tema de rodilla. Ya acabamos con el tema de ventajas competitivas, pero quería tocar el tema de rodilla que es tan importante. Quería dejar también un muy buen espacio porque sé que va a haber muchas preguntas de lo que estuvimos viendo y quería que alcanzaran todos a poder llevar a cabo sus preguntas, pero quería tocar el tema de rodilla, que es un dolor de cabeza a veces para los agentes de seguros, si no estamos bien empapados, si tal vez la compañía no se tomó la molestia de avisarnos que cambiaron las condiciones generales, etcétera, etcétera. Quería que supieran que esto no es una ventaja competitiva, pero quería que vieran cómo funcionaba para que se den cuenta que no es un tema nada más de, ay, bueno, es que la compañía que yo trabajo tiene este detalle con rodilla. Sí, también la compañía de al lado y la de tu amigo y la de tu vecino también tienen un tema y tienen los ojos puestos en el tema de rodilla, cadera y columna, porque muchas veces les metieron goles, muchas veces. Entonces, por eso están con lupa, por eso hay un tema muy importante en donde compañías como GNP y AXA, a pesar de tener la cobertura de no pagar deducible en accidente, en rodilla no aplica. Por eso la primera frase dice, solo como accidente cuando sea fractura o politraumatismo. Eso es en GNP y en AXA. Solamente si hay fractura. Si yo con mis 35 años me caí de las escaleras, me pegué directamente en la rodilla y sufro una lesión de menisco y yo tengo GNP o AXA,
no me va a aplicar mi cero deducible por accidente, voy a tener que pagar deducible por mi cirugía, a pesar de que sí cumple con la definición de accidente súbito, fortuito, violento y de causa externa. No me lo van a cubrir como accidente, voy a tener que pagar mi deducible, porque así están las condiciones nuevas, tanto para GNP y AXA. En el caso de que ocupan segunda opinión médica, son casos como MedLife o Prevent, que dicen, adelante, también tienen periodos de espera en la mayoría de los casos del tema de rodilla, pero tienen como el candado va a ser el tema de la segunda opinión médica. Y siempre pagarán deducible y coaseguro en el caso de B por más. O sea, B por más tampoco lo considera como un accidente, ni siquiera con fractura o politraumatismo, siempre lo considera como enfermedad, va a pagar deducible y coaseguro, y otras como Prevent y MedLife lo condicionan a una segunda valoración por médico. Y me ha pasado, y eso ha sido no tan frecuente, pero por lo menos he tenido 3 casos en donde el primer doctor, el doctor a los que ellos decidieron ir, les dice que ocupa, sobre todo en columna, ocupa una cirugía donde van a colocar 20 espaciadores y van a hacer no sé qué tanta instrumentación, etcétera, etcétera. Y cuando el médico que asigna la compañía, que ojo, aquí hay que ser muy claros y yo siempre les voy a decir lo que es, decía un maestro, los médicos que designan las compañías no siempre es un médico que trabaja directamente con ellos. Simplemente buscan a veces en la red cuáles son los médicos más taquilleros y les piden por favor que vean sus segundas valoraciones. No significa que el médico que vea la segunda valoración va a estar con la compañía de acuerdo y van a decir no vamos a pasar ninguna rodilla, ninguna cadera, ninguna columna. No es así. Sí va por el lado de buscar una segunda opinión, porque a veces los médicos, los primeros con los que van los asegurados, sí tienden a poner muchos aparatos de osteosíntesis que son espaciadores, barras, tornillos, todo lo que pueden ir metiendo en la columna y que eso cuesta muchísimo dinero, es muy caro. Y entonces ellos dicen, a ver, busca una segunda opinión. Y ya nos pasó también en donde se pidió una segunda valoración y el médico sí de plano de la segunda valoración dijo, es correcto, te tienes que hacer la cirugía de columna, pero yo considero que en lugar de meterte un espaciador, pudiéramos hacer una microcirugía en donde vas a tener una recuperación más rápida, etcétera, etcétera. Y entonces el asegurado se queda confundido y dice, bueno, ¿a quién le hago caso, no? Porque puede ser que el doctor me lo esté diciendo porque quiere ahorrarle a la compañía de seguros. Y bueno, va con un tercer médico que él paga y que obviamente recuerden que así vayamos con 3 traumatólogos, es posible que nos reembolsen. El tercer médico le dice igual, concuerda con el segundo, con el que había designado la compañía de seguros y cree que no era necesario el utilizar tantos aparatos de osteosíntesis, sobre todo para mejorar la movilidad y la recuperación del asegurado. Y pues resulta que le fue muy bien, se operó con el tercero, el tercer cirujano fue el ganón, se operó con el tercer cirujano, le fue muy bien y no era necesario tanto material de osteosíntesis. Entonces, con eso quiero dejarles una pequeña lección, que no siempre el médico que designan como segunda opinión se tiene que quedar a operar con él. Si no estamos conformes, podemos pedir una tercera valoración, aunque la paguemos, bueno, si yo fuera usuaria de seguro o que la pague yo, la voy a reembolsar, siempre y cuando presente mi informe médico. Y bueno, eso ya me puede dar el panorama de a quién le voy a hacer caso y qué voy a hacer. Entonces, sí deben de saber que rodilla está siendo muy vigilada, tiene condiciones especiales, tiene periodos de espera, tiene segundas valoraciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que tener cuidado, hay que estar checando constantemente los cambios que sufren las condiciones generales, que a veces es de un año al otro, para poderle dar el mejor servicio a los asegurados. Entonces, en ese punto, las de rodilla, la mayoría de las condiciones generales tienen una condición especial para esta estructura anatómica que da muchos problemas. También quiero hacerles aquí mención que las compañías que sí amparan la rodilla con deducible cero por accidente, o sea, que te exentan del deducible por haber sufrido un accidente,
esto puede estar en peligro que me lo cubran como accidente si en mi resonancia, en mi radiografía, en mi ultrasonido se encuentran con datos que hablen de un padecimiento crónico o que se trata a lo mejor de un padecimiento degenerativo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si hay una fractura de menisco, eso no quiere decir que sea un proceso degenerativo, pero si a lo mejor no encuentran más que un desgarro y mi articulación presenta datos de degeneración, es muy probable que la compañía me lo pase como enfermedad. Ahí obviamente hay que revisar muy bien con un médico si es correcto, si no es correcto, pero sí deben de tomar en cuenta eso. Las articulaciones, a partir de los 30 años está demostrado que empiezan a sufrir una degeneración y es posible que si aparte de tener 35 años, soy muy fan de correr mucho, no lo sé, tengo un desgaste más rápido, he sufrido varias caídas y que a lo mejor no me ha atendido, pueden encontrar en mi rodilla problemas degenerativos y bueno, esto va a hacer que a lo mejor el golpe que me di no haya sido el causante de romper algún ligamento o algún menisco cuando se ve que hay ciertos datos en donde es un proceso degenerativo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con rodilla. Estas son las condiciones especiales, no son ventajas competitivas, pero lo puse porque pues ha habido como muchas preguntas sobre rodilla o han salido muchas dudas sobre el tema de rodilla. Y bueno, estas fueron las ventajas competitivas de estas compañías de seguros. Sé que tienen muchas preguntas y no sé cómo las vamos a manejar, Oscar, si les van a abrir el micrófono o qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, Joana, es que te las voy a leer una por una. Sí hay bastantes. Vamos a participar con algunas. Y pues ahí va. La primera pregunta de Carmen Sosa es: ¿cómo se le hace con el periodo de pago en casos de diabetes o hipertensión? Ok, eso del periodo de pago les recuerdo tantito que estábamos viendo que les decía que no tuvieran miedo a vender pólizas con periodos de pago limitados. ¿Qué pasa con la diabetes y la hipertensión? No, eso no es una buena idea, a lo mejor para una persona que tiene 50 años y que cuando le hacemos la entrevista, ya sea por videollamada o por Zoom, o cuando nos llena su informe médico, nos dice que sus papás fueron diabéticos, a lo mejor él, pues no lo vemos en obesidad, pero lo vemos en sobrepeso. Esas son las pautas y la edad lo que nos va a hacer pensar que no podemos venderle un periodo de pago de 2 años porque puede desarrollar diabetes o hipertensión al cabo de algunos años. Ahora, ojo, podemos llegar con el asegurado y decirle, tengo este producto en donde solamente te van a cubrir 2 años. Si te llega a aparecer diabetes o hipertensión, debes de saber que solo te van a cubrir los 2 primeros años y posterior a eso no lo van a hacer. Pero a lo mejor ese asegurado es realmente para lo único con lo que cuenta por el momento y que a lo mejor en este momento te dice, ok, y más adelante puedes subir el periodo de pago en las vigencias, cuando es la vigencia, puedes subirla. Entonces hay que tomar en cuenta eso, los antecedentes personales, si los papás tuvieron diabetes, si tuvieron hipertensión, si a lo mejor lo vemos un poquito en tema de sobrepeso o ¿qué más te puedo decir? Y el tema de la edad, yo creo que es lo que nos daría la pauta para saber si es necesario que a él se le pueda vender un periodo de 2 años o de 4, de ahí para arriba. Hay que basarnos en eso y platicarle muy, muy bien que si le da hipertensión o diabetes, solamente 2 años. Por ahí a lo mejor llegaron a ver un video en mi canal que habla de una persona que sufrió un cáncer de colon. Se gastó yo creo que cerca de $1,5 millones entre la cirugía y la quimioterapia. La compañía en un inicio le rechazó por preexistencia y llevó su atención por el Seguro Social las quimioterapias, pero a pesar de llevar un poco de quimioterapias en el seguro, gastó $1,5 millones en la póliza. Ahorita, en agosto de este año, se cumplen sus 2 años de periodo de siniestro
le reembolsaron su $1,500,000 y pues ya obviamente su demás atención está muy bien, la persona está en remisión, va a ser en el Seguro Social, pero créeme que para él fue una excelente ayuda, aunque fuera comprar un seguro por 2 años de periodo de pago de siniestro. Muy bien, otra pregunta de Laura Cortés, creo que por ahí hemos pasado estadísticas de esto, pero dice, ¿cuánto es el promedio de costo COVID y el promedio de solicitud de depósito en hospitales por servicio COVID en terapia intensiva? Ok. Más o menos las reclamaciones van en los 470,000 pesos, 450,000 pesos por reclamación. La más cara anda como en los 16 millones de pesos por COVID. ¿Y cuánto te piden? Eso depende de la ciudad y del hospital en el que estés. Pero más o menos en terapia intensiva, o sea, si el paciente llegó derechito a terapia intensiva, seguramente le van a estar pidiendo un depósito pues entre 200, 400 hasta $500,000 de pesos me ha tocado ver que le han pedido a los asegurados. Si llegan solo a piso porque tengan una neumonía, no es grave, pero se tienen que quedar en vigilancia. Más o menos los depósitos deben de andar entre los 100 y los 200,000 pesos. Y a mí me han dado comentarios que por entrar a hospitalización estaban pidiendo 50,000 y en el momento en que veían que iban a pasar a terapia, pedían un depósito de 100,000 por día y que los hospitales estaban tratando de contar con 1 o 2 días de colchón. Entonces, pues sí, hasta los 200,000 pesos. Pregunta Rocío de Nuevo Laredo. Dice, si los hospitales no están dando servicio aquí, ¿los asegurados tienen derecho al traslado? Si no es, a ver, si están en un sitio y necesitan, ya no hay camas en ese lugar, ¿si pueden ser trasladados a otro lugar? Que si, pues yo entiendo que si tienen derecho al traslado, pues yo supongo que depende de las coberturas de su póliza, si incluye la ambulancia terrestre o no. Okay. Y si no, pues el asegurado deberá de trasladarse al hospital que encuentre disponible, ¿no? Ok, mira, les platico, tuvimos un caso en Veracruz donde sí se le pagó su ambulancia porque el asegurado no era de Veracruz. Ya saben que para la parte de Veracruz, no sé, Quintana Roo, esas partes, hay muchas personas trabajando, Ciudad del Carmen, trabajando en plataformas. Entonces, a esta persona se enfermó, de alguna manera el lugar más cercano era Veracruz, se internó, la compañía pagó absolutamente todo y cómo se iba a regresar el paciente porque todavía obviamente ya estaba fuera de peligro, si ustedes quieren, ya estaba dado de alta, pero la prueba sigue siendo positiva y sigue transmitiendo el virus y lo llevaron en ambulancia hasta su domicilio y sí se pagó como parte de los gastos. También, como tú dices, depende de las coberturas, si tienen derecho a ambulancia terrestre, pero en teoría también tomen en cuenta que cuando las compañías autorizan servicios de ambulancia son por indicación médica. Si un doctor dice no se puede ir, no puede irse en traslado, aunque ya esté dado de alta en ambulancia, no va a ser posible. También tomen en cuenta que va a haber ahorita con el tema de la saturación, muchas de las ambulancias que conocemos que normalmente te llevan cuando tienes una fractura o algo así, no están preparadas para recibir ese tipo de pacientes. Entonces, son varias aristas que hay que tomar en cuenta, pero ese caso que tuvo en Veracruz sí se pagó su traslado y no hubo mayor problema. Sí. Otra pregunta, hay bastantes, me voy a brincar a otro chat. Dice, ¿cómo funciona en general de estas aseguradoras en un tema de cirugía bariátrica cuando durante la cirugía se cae en un tema de urgencia o emergencia médica? Es decir, se cubre la cirugía por un lado y por otro la complicación como emergencia, porque antes no se cubría en ninguna la cirugía bariátrica. Era relativamente sencillo entender
que cuando se caía en emergencia, sí existían coberturas para las emergencias. Bueno, pero ¿Cómo funcionaría? Lo que pasa es que, bueno, ahí me queda la duda de cómo está formulada la pregunta, porque la cirugía bariátrica pues nunca va a ser por una urgencia, o sea, no puede ser como por una urgencia de que, como en el tema del apéndice, ¿no? Que si no me operan realmente me va a dar una peritonitis y voy a fallecer. En el caso de cirugía bariátrica, la mayoría se programan, entonces, programándose, y en las compañías que vimos, que van desde 40, 35 el índice de masa corporal, que si tienes hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Si cumples con los requisitos que las compañías que vimos las amparan y lo amparan en este caso, no va a ser una cirugía que tenga que ser de urgencia. Y en el tema de, me imagino que se refiere a las coberturas de complicaciones de gastos médicos no cubiertos, eso funciona cuando a lo mejor yo ya tuve la cirugía bariátrica antes de contratar la póliza, me aplican esa cobertura, yo sufro algún problema y va a pagarse por parte de esa cobertura de gastos, de complicaciones de gastos médicos no cubiertos. No sé si por ahí va el asunto, porque no, la cirugía bariátrica no puede ser algo como de urgencia. Sí, sí, y la de urgencias médicas es otra cobertura y aplica precisamente para gastos no cubiertos. En este caso, la cirugía bariátrica ya estaría cubierta y si hay una emergencia, sigue dentro del proceso de ese mismo siniestro abierto, ¿no? Es correcto. Ajá. Aquí hay una pregunta de Orlando. ¿Existe alguna compañía que asegure un feto cuando se le tiene que realizar algún tratamiento o intervención? Bueno, acuérdense que el tema de cirugías para los fetos, nosotros tenemos asegurados a la mamá hasta que nace el bebé, podemos considerarlo como parte de la póliza y podemos darlo de alta. Ajá. Entonces, sí hay compañías que lo cubren. Para ser exactos, no quiero mentir, para ser exactos, creo que la compañía que lo cubre, no, mejor se los voy a buscar porque no quiero decir algo que no es. He escuchado solamente un caso de una compañía donde sí pagaron la cirugía del feto, pero las demás no, porque no se considera parte de la póliza hasta que no nace, lo damos de alta y hacen el pago antes de los 30 días. Sí. Iván Reynoso nos pregunta con respecto a AXA y el aborto. ¿No lo cubre aunque sea algo súbito y se pierda el bebé? ¿O qué cubriría? No, en el caso de AXA en específico, los abortos no están cubiertos. No, o sea, simplemente no están cubiertos los abortos. Ahora, hay algo que está cubierto, que es el óbito. Ahí hay que tener en cuenta que vamos a considerar feto y después vamos a considerar producto dependiendo de las semanas de gestación. Entonces, un óbito es cuando un bebé tiene alrededor de 30 semanas, 20 y tantas semanas, y entonces muere dentro del útero de la mamá. Eso se considera un óbito y eso sí está cubierto. Pero un aborto que es hasta antes de las 12 semanas, por ningún motivo está amparado. Ahora, el aborto por no embarazo, sino por una causa ginecológica, por un sangrado uterino disfuncional, sí están amparados en las pólizas de gastos médicos. Dice, ¿en qué productos se está basando para el comparativo? ¿Los que se están comercializando actualmente o en los vigentes? Le pregunto porque GNP Línea Azul sí incluye el circlaje y sí paga el neuromonitoreo en intervenciones de columna. Ok, no, el de GNP son las nuevas condiciones en abril del 2020. Quiero decir que son los productos actuales ya. Dice, Mafre comercializa 2 productos, ¿cuál es el que estás comparando? El de gastos médicos, el de Mafre es el de gastos médicos individual con vigencia del 2019. Mónica Neisser, he tenido varios casos de columna donde la operación de columna la hace un neurólogo con muy buenos resultados. ¿Recomiendas que sea una mejor opción? ¿Que si columna puede ser con un neurólogo? La operación de columna.
pero las operaciones de columna la mayoría son con neurocirujanos. Ella dice neurólogo. Bueno, yo también sé que las hacen los neurocirujanos. Yo creo que es el mismo. Bueno. Te dejé de escuchar, fíjate. ¿Me escuchas? Hoy es un poco cortado, Oscar. Okay. Voy a, ahorita, mientras solucionas ahí tu problema, dice Ricardo que ve por más que si me refiero al nuevo producto, al de Únicos, no, es el anterior, el que se comercializaba antes. Ahora entiendo que el único que se comercializa en Ve por más es el Únicos y cambió esa parte que les decía, donde Ve por más también daba la opción de a ver, déjenme, vamos a regresar tantito. En Ve por más, aquí, en el tema de lo de la FDA, donde sí autorizaba los medicamentos que estuvieran, aunque sea con la autorización de FDA o la EMA, y que tenía el coaseguro del 50%, eso el nuevo producto de Únicos ya no lo tiene, y sí considero que a lo mejor es una desventaja del producto anterior al nuevo, porque ahora a fuerzas te pide el tema de FDA y de COFEPRIS. Entonces, esa es la respuesta para Ricardo. ¿Qué pasa con los medicamentos de coronavirus? Bueno, ahí no hemos tenido tampoco ningún detalle. Ciertamente han sacado comunicados GNP, AXA y algunas otras compañías en donde han estado revisando cada caso. La verdad es que ciertamente no hay un protocolo ya establecido ni una guía de práctica clínica para el coronavirus, ni el tratamiento como tal. Y entonces, ahí lo que pasa es que prácticamente están cubriendo la mayoría de los medicamentos, desde los esteroides, acitromicina, que es el antibiótico que se está utilizando, la ivermectina, que es el antiparasitario, los anticoagulantes que pueden ir, si estás en tu domicilio, desde ácido acetil salicílico hasta medicamentos anticoagulantes como el Geralto, también están siendo autorizados, y medicamentos ya más específicos que se utilizan en artritis reumatoide y que hoy se están utilizando para el COVID. He visto que los han estado pagando sin ningún problema. Algunas sí piden tener la prueba positiva para coronavirus, porque si sale una o dos pruebas negativas, sí se pone un poco complicado las cosas, pero sí han estado pagando los medicamentos por coronavirus. Si estamos considerando Seguros Monterrey, no viene. Igual arriba creo que Ricardo decía que no estaba AXA ni Allianz. Sí está AXA, no está Allianz, tampoco está Seguros Monterrey. Les digo que no se tomaron en cuenta todas las compañías que hay en el mercado, que son como 23. Toma ciertamente nada más algunas de las compañías. Es con la finalidad de que conozcan las partes de algunas compañías que ustedes a lo mejor no manejan y que pueden darse cuenta que hay otras condiciones generales diferentes a las que ustedes manejan. Que Sisnova no tiene pago en medicinas, es correcto, solamente en consultas médicas. En Matamoros solo hay 2 hospitales que están aceptando enfermos COVID y uno solo tiene 2 camas y el otro 4, ya están ocupadas. En esos casos, la compañía paga la atención con los cuidados hospitalarios en casa, tanque de oxígeno, enfermera, etcétera. Acuérdense que si mi póliza aplica tanque de oxígeno, si vienen como condiciones especiales el tema de oxígeno, me lo van a cubrir sin ningún problema, siempre y cuando mi médico me lo prescriba. En el tema de enfermera, si mi doctor me mandó a casa con una venoclisis, o sea, con mi agujita y mi suero, y me van a poner medicamentos vía intravenosa, algunas compañías podrán pagarme las enfermeras en los límites que tienen establecidos cada una de ellas. Pero hay que evaluar cada caso. Dime, Alex. Oye, doctora, ¿qué pasa? Yo no puedo escribir la pregunta, es que te la voy a hacer, es pregunta mía. ¿Qué pasa si eres un paciente de COVID, tienes tu póliza de gastos médicos y en tu ciudad no hay capacidad ya para recibirte, te quieres ir a atender a otra ciudad donde normalmente tu póliza te penaliza
por a lo mejor irte de Tampico a Monterrey o de Tampico a México. En este caso, ¿se justificaría y pudiera negociarse algo? ¿No te ha tocado algún asunto donde no haya cupo aquí y te vayas a atender a otro lugar? Y pues yo entiendo que sería justificado que te atendieras en otro lugar y que no te penalizaran, ¿no? No sé si te ha tocado algún caso de esos y si crees que sea negociable. Ok, mira, hasta ahorita no me ha tocado un caso de esos. Te voy a decir por qué a lo mejor no nos puede tocar. Digo, no creo que a lo mejor 1 o 2 van a salir. ¿Por qué creo que no? Porque el paciente que no se puede quedar en su casa, que realmente tiene sintomatología grave, ningún doctor le va a decir vete a la ciudad más próxima que tengas, porque puede ser muy riesgoso. Ahora, que si puedes llegar a un acuerdo con las compañías, yo creo que sí. Por eso te comentaba ahorita que GNP y AXA sacaron comunicados, no sé si las demás, no los he visto, pero el de GNP yo lo leí personalmente y sí dice que van a estar valorando el tema de la penalización de coaseguros incluso en tu misma ciudad y si tomaste un hospital de mayor nivel y que te penaliza. Si GNP sí lo puso en un comunicado y deja la puerta abierta para evaluar cada caso, pero de un inicio creo que no creo que vaya a haber muchos casos como lo comentas, porque las personas que se pueden quedar en su casa a atenderse con la medicina, midiéndose el oxígeno con el oxímetro, que pueden estar en casa, bueno, no van a ir a buscar otro lado. Aquellas que puedan estar muy graves, híjole, no creo que vaya a ser recomendable un traslado. Tendría que ser ciudades muy pequeñas y muy pegaditas para que no fuera tanto el viaje y además que un médico lo autorizara, ¿no? Pero de entrada te digo, GNP sacó ese comunicado, incluso dices, estando en tu propia ciudad, si tuviste que tomar otro hospital, lo vamos a valorar. Ok. Oye, doctora, nos piden si puedes dejar de compartir para que puedan ver a los participantes. Ay, perdón. Y en ese caso, GNP, MedLife, Mapfre, eliminaron la penalización en caso de que en tu ciudad ya no haya tu nivel hospitalario, te tengas que mover por alguna razón, te puedes mover y no te van a penalizar. No quiere decir que ellos te muevan, sino que simplemente, bueno, pues vas buscando en qué hospital te puedes atender, ¿no? Entonces, si brincas de nivel en caso de COVID, las están eliminando. Gracias. Otra pregunta, hay muchas, ya no sé en cuál voy. Dice, ¿es legalmente válido que las compañías cambien por su cuenta las condiciones en las renovaciones y debido a eso se genere alguna afectación al asegurado? Por decir un ejemplo, una aseguradora que ponga deducible por accidente cuando antes no lo tenía. No, bueno, acuérdense que las aseguradoras cambian las condiciones generales a veces hasta un año, 2019, 2020, 2021, te puedes encontrar condiciones generales así. Y a veces no toman la precaución de mandar los boletines o nuestro boletín se fue a spam y no nos dio chance de revisarlo. Los siniestros que fueron abiertos con mi clausulado del 2020, yo, Joana, tengo una póliza en la compañía que ustedes quieran, y abrí mi siniestro en el 2020 con condiciones del 2020. En 2021 las cambiaron, no deben de afectar mi siniestro del 2020, pero sí todo lo nuevo que vaya a reclamar. O sea, si le pusieron la condición de que en accidente, que rodilla no va a ser accidente, en el 2020 no estaba, en el 2021 sí, justo el 1 de enero me lastimé la rodilla, ni modo, voy a tener que pagar deducible y no hay nada que hacer. Acuérdense que los contratos de seguro de gastos médicos son anuales, entonces puede haber estos cambios en el clausulado y por eso hay que estar bien abusados en revisar los clausulados si sufrieron un cambio. Y por lo general las compañías tienen ese proceso cada año de revisión de condiciones y le avisan a sus agentes los cambios que hubo. A veces son nada más textos, comas o puntos, pero a veces sí hay cláusulas que sí se mueven un poco y sí es bueno estar enterado que cambió cada año. Pero como dice Joana, pues si tú iniciaste con tu póliza en el 2015 y en ese año salió tu siniestro, esas son las condiciones que te aplican. Oye, Oscar, y a la doctora y a todos los que nos escuchan, yo creo que
esto nos está sirviendo para conocer un poquito más de cada compañía, pero yo creo que más que eso, nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad de tener un especialista que nos apoye, ¿no? Y a menos de que solo trabajemos con una, pues sí puedo entender que alguien se conozca perfectamente las condiciones y muchos de los términos que se manejan en las condiciones generales, pero para los que trabajamos con varias opciones de gastos médicos, porque por algún motivo tenemos 3 o 4 alternativas, realmente tener a alguien que conozca y que nos pueda apoyar con cada una de ellas se vuelve fundamental. Yo creo que aquí, pues muchos o casi todos estamos escuchando cosas que no sabíamos, ¿no? Incluso de compañías con las que trabajamos. Entonces, realmente sí quiero reconocer la preparación que tiene la doctora y bueno, los que nos escuchan, pues invitarlos a que conozcan, así como la doctora Johanna, seguramente hay varios médicos más que prestan un servicio similar. Y la intención es que si queremos ser bien profesionales, tengamos un apoyo profesional como el que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, yo sí quisiera, antes de que terminara la plática, doctora, hay varios que nos están preguntando que dónde trabajas, bueno, pues trabajas de manera independiente. Yo supe que algún tiempo trabajaste en AXA, ¿no? En terminadora, ahora estás como independiente. Entonces sería bueno que antes de que dejaras la presentación, nos pases los datos. Yo sé que muchos ya te conocen, pero hemos estado cerca de 250 personas conectadas. Valdría la pena que nos facilitaras tus datos para que quien quiera saber de qué manera puedes apoyar y de qué manera te pueden contratar, pues te localicen y platiquen contigo, ¿no? Porque preguntas, pues ya estamos viendo que no vamos a acabar, yo creo, con todas, al menos ahora. Entonces, sería bueno que nos vayas ayudando con eso y tal vez contestar un par más, ¿no? ¿Cómo ves, Oscar? Y era lo que les iba a comentar. Tenemos más de 50 preguntas por contestar. Les va a llegar un correo a todos los que participaron para que envíen sus preguntas. Se las vamos a contestar posteriormente para que sigan participando. Y la presentación se va a poner en el campus de AMASFAC. Va a estar disponible por ahí en un par de días, porque también hay mucha gente que nos está preguntando si les vamos a enviar la presentación. Bueno, se va a colocar en el campus de la asociación. Y aquí están los datos de la doctora. Realmente, pues está muy interesante y hay muchas dudas y muchas cuestiones que hay que todavía aprender en gastos médicos, y son muchas compañías. Sí, de hecho, si se dan cuenta, cada compañía, en el caso de B por Más, tiene 2 productos, ¿no? Que si bien lo comentaron, es el producto anterior y este nuevo que es Unicus, que ya el anterior no se va a comercializar, pero los que tienen pues siguen renovando. Pero tiene 2. Pero de ahí te puedes ir a compañías como GNP o AXA que tienen 1 millón de productos y que en el caso de AXA han estado migrando los productos más viejitos que tenían y los han estado tratando de concentrar en un producto plus para quedar al fin y al cabo en un plus y un flex y quedar en 2. Todavía hay muchas personas que tienen productos anteriores, son muchos productos a veces por compañías. A lo mejor había quien quería que habláramos un poco de Seguros Monterrey, de Allianz. De verdad podemos hacer otra charla y si quieres, Oscar, me comprometo a que puedas hacer, si tú quieres, si lo quieres hacer así, organizar una sesión donde hagas puras preguntas y respuestas, porque de hecho me fui un poco rápido, hice una presentación muy concisa porque me ha tocado que al final son muchas preguntas. Entonces, si tú quieres, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas exclusivamente, a lo mejor de lo que acabamos de ver, y podemos resolverlas. Independientemente, aquí están mis datos, pueden seguirme en las redes sociales, ese es mi correo, esa es mi página, donde me pueden mandar preguntas. Y bueno, pues no trabajo para ninguna compañía, soy un asesor independiente y trabajo con muchos de los agentes a nivel nacional, tanto de AMASFAC como agentes que a lo mejor no pertenecen todavía a la asociación y que imagino que con esto pueda ser un parteaguas para que sepan y se afilien y tengan opción de tener al alcance muchos expertos en los temas de gastos médicos o daños.
Y si quieres, vemos otras preguntitas si gustan. Quiero pasarles un videíto a continuación para que todos los que no son asociados tengan esta información y que ojalá y consideren unirse a MASFAC para seguir participando de todos estos eventos que agregan valor. ¿Consideras que tu profesión es importante? En AMASFAC encontrarás actualización del sector e información del mercado en primera línea, relación estrecha con las autoridades del sector, modificación de leyes o reglamentos que repercuten en nuestra actividad, representatividad ante las compañías de seguros y fianzas, campañas publicitarias para tus clientes resaltando tu labor ética y profesional, foros y networking con expertos en todos los ramos, participación activa para tu desarrollo y crecimiento, capacitación para tu refrendo, apoyo en trámites ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, uso de plataforma única e innovadora para captación de nuevos clientes, tarjeta de presentación digital, beneficios únicos en coberturas para tu póliza de responsabilidad civil, agente, asesoría para casos complejos a través de los comités de expertos, acceso a medios expertos en nuestro sector. Únete a AMASFAC, la única asociación de agentes de seguros y fianzas que te representa. Porque en AMASFAC creamos valor. Bueno, pues les dejamos esta información y pues ya estamos llegando al filo de las 7. Yo quiero agradecer la participación de las 237 personas que se conectaron y no sé si hay algún mensaje más, Alejandro, para despedir esta semana, este viernes por la tarde y que disfruten de su fin de semana. No, Oscar, pues no me queda más que agradecerte a ti la invitación, a la doctora Johanna su participación, a Omar en los controles y a todos los que nos vieron. Ojalá y esta plática les deje conocimientos importantes para hacer mejor nuestra labor. Y bueno, pues a mí me queda bien claro que la opción de tener un profesional que nos apoye en los temas médicos es fundamental para dar un mejor servicio. Espero que bueno, pues sea una práctica que todos tomemos para dar un mejor servicio y siempre tener asegurados más conformes con la atención que reciban, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana y bueno, pues a cuidarnos porque al menos acá donde estoy yo y donde está la doctora, las cosas están muy complicadas, así que bueno, pues hay que extremar nuestras precauciones. Que estén muy bien todos y muchas gracias. Adiós. Gracias, Doc. Adiós. Que tengan buen fin de semana. Bye. Vamos a poner el carbón, Oscar. Órale. Listo. Bye. Bye.